Hola, buenos días amigos de Conecte TV. El día de hoy nos encontramos en la Secundaria General 12 de octubre con los preparativos del próximo evento a tener, que es el 50 aniversario de esta misma institución. Hoy nos acompaña una exalumna de la primera generación de esta escuela y también ganadora del concurso del logo de la escuela. ¿Nos puede decir su nombre, por favor? Con gusto, buenos días. Mi nombre es María Irene Irigoyen Sánchez. Soy exalumna de la primera generación, con mucho gusto. ¿Nos puede platicar un poquito acerca de este logo que usted realizó? Pues cuando vi la convocatoria, quiero participar porque he sido un poco con mucha osadía y dije, lo voy a hacer, pero inmediatamente me di a la tarea de hacer, le comentaba aquí al joven que yo estudio pintura al óleo. Entonces dije, voy a hacer mi boceto y sobre eso voy a hacer el logotipo. Entonces fue así como trabajé con los 4 elementos que tenemos en la vida, con los colores y sobre todo no podía faltar la foto de nuestro compañero Ignacio Bonilla. Ok, y para usted, ¿qué representa el volver después de tantos años esta que fue su escuela, donde a lo mejor creció, conoció compañeros, maestros? ¿Nos puede platicar un poquito? Claro, me da mucho gusto porque, siendo franca, en ese entonces cuando yo ingresé a la escuela fue por la invitación que nos hicieron de casa en casa para asistir a la secundaria, y ese fue mi parteaguas para seguir adelante, porque en ese entonces pues muchos no estudiábamos porque los recursos eran poquitos, no habían los apoyos que había hoy. Bueno, es una justificación, pero el regresar a la escuela me llena de orgullo y de emoción porque ya había mis compañeros exalumnos y todo eso pues a mí me genera alegría, porque pues es un lugar en donde para mí la vida me abrió los ojitos, me dio luz, me abrió muchas puertas en las cuales yo estoy hoy por hoy en diferentes áreas de trabajo y de conocimiento. Y volviendo al tema de un 50 aniversario, ¿puede platicarnos un poquito más de cómo era la secundaria en ese entonces? Pues para mí, en ese entonces era yo muy chiquita, era una niña, y pues para mí era bonita venir a esta aula, porque mi idea desde que yo tenía uso de razón, desde los 8 años, yo ya sabía quién quería ser o qué quería ser de grande. Entonces el haber esta apertura para nosotros pues fue muy bueno, y aunque haya habido nada más esta área de este era mi salón, y ya en la entrada era por el lado oriente. Para mí es un gusto ver que los niños que hoy en día están aquí en esta escuela, y que además creció la matrícula, porque para mí que eran 2 terceros, segundos y primeros 2. Hoy me parece que hay 4, ¿no? 4 de cada grado. Y pues sí, son suficientes. Me acuerdo mucho del maestro Juan Aparicio, que nos daba historia. El maestro Francisco nos daba unos cuentos formidables. Parece que lo estábamos viviendo ahí cuando nos daba español. El maestro Agustín, que nos daba inglés. A mí me gustaba mucho el inglés en la forma que lo daba. O sea, sí había buenos maestros también. Hoy en día igual. Entonces pues es agradable y bonito regresar a la institución, la que me dio luz para iniciar mi vida. Y tocando este tema de las materias, ¿recuerda qué materias llevaba, talleres, cursos que había? Sí, los talleres eran corte y confección, en el cual yo estuve porque mi papá me dijo, tú te quedas en corte porque tienes que aprender. Entonces muchas veces no es lo que uno quería en mi caso, sino lo que en la casa decían, y yo estuve en corte y confección. Había taquimecanografía. ¿Y recuerda cómo eran los grupos? Porque en ese entonces se eligió el nombre, ¿no?, de la escuela. ¿Recuerda un poquito de cómo fue esto? ¿Del nombre de la escuela? Sí, había hubo una convocatoria en la cual concursaron algunos compañeritos de ese entonces, y el compañero Ignacio Bonilla era mi compañero de tercero A. Y él, cuando me enteré, pues él es el que había ganado. Me impactaba porque
Él era un niño muy estudioso, muy trabajador, muy respetuoso, serio. No, era muy agradable. Y al final, bueno, para concluir esta entrevista, ¿algún recuerdo que le traiga esta secundaria? Mis compañeros, mis compañeritos, bueno, también hago la analogía de los niños de antes y los de hoy, pues éramos muy respetuosos, muy tímidos, muy trabajadores, muy estudiosos. Si repruebas, te sales. Bueno, en ese caso sí fue mi consigna. Y pues sí tuve que... Me costaba porque es lo que me he dado cuenta que algunas cosas a mí en lo personal me cuesta, pero me di cuenta con el tiempo que con la perseverancia y la secuencia uno alcanza metas. Y con los de hoy, pues sí es grande la diferencia, porque los veo más abiertos, más atrevidos. No dejan de ser estudiosos, tienen la capacidad para seguir adelante, pero sí, me remonto con lo de hoy y sí, es una gran diferencia en cuanto a sus formas de ser, porque lo digo por mí, era yo muy calladita, muy tierna y hoy en día no, porque son más abiertos. No, pues muchas gracias por asistir, por estar pendiente de este tema del 50 aniversario de la escuela y pues que nos haga de conocer cómo era en ese entonces, ¿no? Porque es importante ver cómo ha cambiado, cómo ha crecido y yo creo que para ustedes pues un recuerdo bonito. Claro. Entonces pues muchas gracias por este espacio. Gracias.